bloque en Criaturas Salvajes y ya con nuestro invitado en la mesa. Hugo Yasky, secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina, porque no solo son argentinos, ¿verdad, Hugo? Claro, de la Argentina. Cambió hace un par de años eso, ¿no? Antes era... Sí, le habíamos puesto al principio de trabajadores argentinos y después, bueno, pensamos los compañeros de la clase trabajadora bolivianos, paraguayos y otros, y dijimos, bueno, claro, de la Argentina. De la Argentina. Bueno, ¿cómo está la situación de las paritarias en todas las centrales? Hay una atomización, evidentemente, del movimiento obrero, pero da la sensación que los reclamos son medio transversales a todas las centrales. Sí, eso es lógico. En realidad lo que está atomizado es la cúpula. O sea, si vos ves los sindicatos de la Argentina que discuten en paritarias sí, en el 2015, son los mismos que discutían en el 2005. Pero hay 2.000 sindicatos, 2.000 pedidos en la mesa de entrada del Ministerio de Trabajo también. Sí, que son organizaciones sindicales que de alguna manera van buscando un espacio de representación. Exacto. Lo que está fragmentado es la cabeza del movimiento sindical. Y creo que eso es crisis política de la dirigencia sindical. Los trabajadores creo que tienen claro lo que hay que defender, tienen claro que este es un proceso el que estamos viviendo en Argentina, que es similar al de otros países de América Latina, que dejaron de estar supeditados a las políticas del Fondo Monetario, que decidieron nuevos caminos y que permitieron recuperar empleo, trabajo, no aplicar fórmulas de ajuste, darle un papel más importante al Estado. Eso creo que la inmensa mayoría de los trabajadores lo comparte y lo sostiene, y esto explica que el Frente para la Victoria y que la Presidenta de la Nación tengan, a contrapelo de lo que se imaginaban los que decían que íbamos a estar en una Argentina caótica, con un gobierno asediado, con los intendentes que iban a salir disparados buscando otro destino y una presidenta débil. Todo eso no existe, todo eso fue una ilusión de los que querían el fin de ciclo. Pensaron que con un buen asedio de los fondos buitres, que con corridas cambiarias, que metiéndole un poco de descarga eléctrica como fue el alzamiento de los policías el año pasado y otras cosas por el estilo, para no enumerar demasiado, el tema se resolvía y le falló. Por eso hay muchos que hoy no entienden, están medio pedaleando en el aire, hay otros que están tratando de regresar, como vos mencionabas antes, pero bueno, bienvenido sea. Creo que el proyecto nacional y popular, lo demostró el último 25 de mayo, tiene potencia, tiene fuerza y tiene para mucho. Sí. Hugo, recién usted mencionaba a Cristina y ahora el 25 de mayo. Un discurso de la presidenta con un llamado de atención al sindicalismo, a los sindicalistas. ¿Qué lectura merece de su parte? Sí, creo que la presidenta hace una reflexión que es compartida. Dice, bueno, hay dirigentes sindicales que en los 90, yo voy a completar, no dijo así, pero... Sí. Creo que la trama completa, la secuencia completa sería dirigentes sindicales que en los 90 fueron oficialistas del menemismo, que los rifó todo, que entregó a los trabajadores, oficialistas en los 90, opositores a este gobierno, que es un gobierno que viene a tratar de devolver las paritarias libres, el empleo, etc. Entonces les pido a esos que fueron oficialistas cuando se entregó todo y se convirtió en empresarios y que son combativos ahora porque hay un gobierno popular, que cuando cambie el gobierno sigan teniendo consecuencias. Claro. Comparten oficialismo muchos igual. Hay algunos que son oficialistas siempre. Claro. Es decir, hoy hay dirigentes sindicales que están, hace 4 meses convencidos estaban de que iban a caminar sobre los escombros del gobierno kirchnerista, que el kirchnerismo iba a ser un grumo, que lo iban a disolver, y buscaban posicionarse con referentes de la oposición porque decían, tenemos que seguir siendo oficialistas, exacto, con cualquier gobierno. Creo que ese es un sector del sindicalismo que evidentemente no tiene la posibilidad de generar un proyecto dentro del movimiento sindical que aglutine a los trabajadores, y esto explica el fraccionamiento, la emergencia, casi te diría, de una especie de tribalización a nivel de la cúpula del movimiento sindical, que abajo no se expresa. Abajo los sindicatos siguen unidos,
los trabajadores siguen bancando, sabiendo que faltan cosas, este proyecto, y las paritarias siguen funcionando este año mejor incluso que el año pasado. Sí, el año pasado se perdió por la devaluación, se perdieron algunos puntos porcentuales, depende de la actividad. De lo que digo, paritaria e inflación, se perdieron algunos puntos. Sí. ¿Cuál crees que va a ser la inflación de este año? Va a estar por debajo del 25%. Eso, aunque algunas consultoras privadas estén guardando los números, lo saben todos ya. En el peor de los casos vamos a tener, cuando termine el año, 25% de inflación. Claro. Vamos a tener una inflación en baja. El gobierno dice entre el 18 y el 19. Sí, entre el 15 y el 20, pero en off te reconocen que va a ser entre el 20 y el 25. Claro, entonces, y algunos sindicalistas dicen que va a ser entre el 23 y el 27. Claro. Pero el que más dice es 27%. Por eso yo creo que cifra que ha hecho hasta ahora este seguimiento estadístico absolutamente confiable, está planteando un 25%. Es Basualdo, ¿no? Es Basualdo, claro. Es el organismo de ustedes nuestro, que lo dije Basualdo. Cifra plantea 25%. Si estamos discutiendo paritaria del 29% más o menos, porque con todos los aditamentos la cifra está ahí, en el 29, un poquito más, un poquito menos, estamos recuperando 4 puntos de salario. Claro. Y a los trabajadores nos interesa que la inflación decrezca. Claro. El negocio de la inflación, que después viene a continuación el pedido de evaluación, inflación, devaluación y aumento de precios, eso es ganancia para los especuladores, ganancia para los que tienen el dinero, pérdida para los que tenemos el salario, es así. Nos pasó en el 2014. Si bien estamos en un contexto de paritarias actualmente, ¿qué se le va a exigir al próximo gobierno en materia sindical? No, yo creo que hay una agenda pendiente que incluso se la planteamos a este gobierno, que tiene que ver con el trabajo no registrado. 34 puntos es una cifra muy alta, que tiene que ver con empezar a reducir el abuso que existe por parte de grandes grupos empresarios en el tema de las tercerizaciones. Grandes empresas que reciben subsidios tercerizan una parte desproporcionadamente alta del trabajo que generan, y esto no se puede aceptar. Hay que legislar sobre eso. Hay que legislar sobre el tema de las responsabilidades familiares compartidas. Es decir, no puede ser que todavía en la Argentina el hombre, cuando nace un hijo, cuando adopta un hijo, tenga 2 días de licencia. Son cuestiones en las que todavía estamos muy atrasados. Estas cuestiones creo que forman parte de una agenda que tiene que ver con la situación de los que están peor. ¿Qué necesita la Argentina futuro? Una reforma tributaria integral. Acá hay mucha hipocresía cuando se habla, algunos muestran las heridas del impuesto a las ganancias, pero es mucho más regresivo el IVA. El impuesto a la ganancia hay que reformarlo, hay que cambiar las escalas, las alícuotas, pero hay que hacerlo en el marco de una reforma tributaria integral. Claro. Si la problemática nuestra es nada más que el impuesto a las ganancias, quiere decir que estamos hablando para el 15% de los trabajadores 11-7, que están ¿no? mejor. 11-7. 11-7. 11-7. Sí, es una discusión escandinava la del impuesto a las ganancias en el marco de las dificultades que hay. Claro. Obviamente si vos que la hay que ponés discutirlo. en la discusión total, bueno, ¿de qué manera garantizamos que el que cobra un plan social o recibe el salario mínimo vital y móvil no pague el IVA? ¿Cómo le devolvemos el IVA al tipo que gana 4.000, 5.000 pesos? Exacto. ¿Cómo garantizamos que el que paga alquiler y paga ganancias lo pueda devengar el pago ese? Hay cuestiones que sí se pueden resolver, pero pensando en una reforma tributaria integral, porque en la Argentina necesitamos Estado con más recursos, no con menos recursos. Por eso los que dicen ajuste y los que van a reunirse con Macri y salen maravillados y dicen qué parecido a Perón que lo vimos, es igualito a Perón. Y se van contentos porque le dice, sí, les voy a dar paritarias libres. Claro, les voy a dar paritarias libres, pero les voy a dar 20% de desocupación. Porque lo que propone Macri es 20% de desocupación, y cuando hay 20% de desocupación, la paritaria te la metés en el bolsillo porque no te sirve para nada. Nos pasó en los 90. Claro. Teníamos paritarias libres, pero teníamos el sueldo congelado
porque discutíamos conservar el puesto de trabajo, no el sueldo. Entonces, ¿vos crees que al margen de esta lógica que planteas de Macri, que los convenios colectivos van a seguir? Te lo pregunto porque hoy estuve con alguien de la CGT que dudaba. Dice, yo no sé si Macri es presidente, si van a seguir las paritarias. No, yo creo que si Macri es presidente, vamos a entrar en una montaña rusa. No por la inclinación de Macri, sino por el hecho de que Macri va a garantizar al principio algunas políticas que se van a anestesiar con recursos que van a venir de afuera, y a la primera de cambio nos van a pegar 4 o 5 sablazos que nos van a dejar otra vez en el piso a los trabajadores, nos va a significar perder empleos, perder salarios, volver a un país donde los grupos financieros van a tener preeminencia. Macri nos lleva a eso sin ninguna duda, por más que ahora, por supuesto, no lo puede decir, no lo va a decir. En esto me hace acordar mucho a lo del menemismo. Aunque si vos ves los amigos que tiene Macri, quienes apoyan su candidatura, y lees lo que dice la Convergencia Empresaria en su última proclama, que es casi una especie de imperativo, les está diciendo a los de la oposición qué es lo que tienen que ejecutar como mandato una vez que lleguen al gobierno, y es eso, volver a la misma correlación de fuerza y la misma sociedad en los 90. Última, muy cortito, con un nombre, Scioli o Randazzo. Todavía no definimos, vamos a bancar la continuidad del proyecto. La CTA seguramente en 10 días lo sumo va a tener una definición para las PASO, pero con la convicción absoluta de que cualquiera que sea el candidato, vamos a apostar a la continuidad de este proyecto, a la unidad de América Latina, y vamos a plantear la necesidad de un protagonismo de los sectores populares para sostener lo que viene, que es lo que dijo Cristina. Ustedes tienen que garantizar que este proyecto siga siendo el que nosotros vimos durante 12 años. Hugo, gracias. Muchas Hasta gracias. luego. Hugo Yasky, secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina. Momento de un corte y ya regresamos con más Criaturas Salvajes.